Bienvenidos a todos. A mí me gusta ser puntual, en realidad todo el equipo nos gusta ser puntual. Hoy especialmente vamos a hacerlo porque Claudio está dando clases en Córdoba y bueno, nos hace el gran favor de participar de todos modos de esta charla que realmente creemos muy importante en este ciclo que, como saben, llamamos Desafíos para Sanar la República, y parte de sanar la República es sanarnos nosotros, sanarnos como sociedad, sanar el tejido social, y que tanto mal hace esto a las adicciones y el avance del narcotráfico, pero hoy nos vamos a dedicar a las adicciones y salud mental, como es el título de la charla que nos propuso Claudio. Les voy a compartir quién es él. Primero les cuento que ustedes saben que el Instituto SER forma parte del Movimiento Social por la República, el partido que fundamos con Totti allá en 2014. Claudio forma parte de los equipos de salud, del equipo de salud con el que estamos trabajando con Totti en vistas a cambiar esta matanza tan destruida en todo sentido. Y bueno, Claudio nos está ayudando muchísimo en eso. Él es especialista, yo voy a leer porque es especialista, es mucho, especialista en adicciones desde 1984, especialista en neurociencias, dirigió por más de 30 años varias comunidades de rehabilitación en el país y en el exterior. Es relator y asesor de la Comisión de Adicciones de Diputados en la legislatura provincial en la provincia de Buenos Aires. Es escritor, conferencista, profesor invitado en varias universidades nacionales extranjeras, en Turquía, en Chicago, asesor de diferentes instituciones de prevención y rehabilitación de adicciones, exdirector provincial del programa CPI, que son los Centros Ecuménicos Preventivos. Es además psicólogo deportivo del CENAR, secretario ejecutivo y coordinador del Departamento de Capacitación de AEA, que es la Asociación de Especialistas en Adicciones en Argentina, director y management en áreas de política de prevención de alcohol y drogas en empresas y en riesgo laboral. Bueno, todo esto es Claudio y tenemos el honor de recibirlo para escucharlo atentamente y ver cómo sanamos también esta parte tan importante de nuestra República. Así que empezamos puntualmente. Claudio, si vos querés, es todo tuyo el micrófono. Bárbaro. Bueno, en principio, gracias Susi, gracias a todas, a todos, gracias SER, gracias al Instituto. La verdad que a mí me conmueve, quiero decir que me moviliza, con esto de conmover, me moviliza la construcción social, porque creo que justamente, y esto creo que es el atractivo del caminar junto a Totti, caminar junto a Susana, a todas las hermosas personas que conforman el movimiento de Juanita, es justamente la posibilidad de hacer comunidad dentro de la comunidad, poder seguir creando y recreando espacios vitales, y este es un espacio vital. Este encuentro es un espacio vital, por eso digo que me conmueve. Gracias a todas y a todos por estar también, porque soy un privilegiado.
de todo lo que contó Susi, no trabajo de nada de eso, porque no lo considero un trabajo, soy, fluyo, soy un rescatado, después de 10 años de consumir cocaína, de vivir en la calle, soy un rescatado, así que tengo el privilegio de haber encontrado un para qué, de haber encontrado sentido y propósito, que es el de tratar de encender algunas lucecitas, algunas en el camino de los caminantes. Y una de las cosas que me gustaría como decirles a todas y a todos, que traten de buscar el propósito. No importa la edad que tengan, no importa las experiencias vitales que hayan tenido, que traten de encontrar el propósito como caminantes que somos, el propósito para el cual nosotros estamos en este camino. Porque es menester, es indispensable, es impostergable, si nuestra tarea es intentar ayudar a sanar la República, tratar de encontrar cuál es el propósito de nuestra vida. Porque cuando encontramos el propósito, no el por qué, porque los por qué van cambiando. Los por qué van cambiando de acuerdo a las experiencias vitales, y el porqué de cada uno de ustedes y el mío seguramente a los 18 era uno, a los 20 era otro, a los 30, a los 40. Es decir, el porqué siempre nos va acompañando a los procesos vitales de nuestra historia. Ahora, el para qué, cuando encontramos el para qué, somos capaces de resistir casi cualquier cómo. Cuando encontramos el para qué, somos capaces siempre de encontrar el cómo va a llegar cuando sabemos el para qué. Y hago toda esta introducción, que no la pensaba hacer, pero como siempre, voy por lo que me sorprenda a mí, si no, carecería de vitalidad lo que trato de transmitir, es que justamente las adicciones, en todas sus formas, tanto en consumos de sustancias, ustedes saben, o por lo menos voy a tratar de transmitirles que hay dos tipos de modelos de adicciones: el modelo de adicción a sustancia y el modelo de adicción comportamental, ¿no? Son dos procesos de adicciones. El de sustancia obviamente tiene que ver con la cosa natural, química, semisintética o sintética. Drogas socialmente aceptadas y drogas prohibidas. Y después hay otro proceso de adicción que tiene que ver con la adicción comportamental. La adicción a la tecnología, la adicción a los juegos, la ludopatía, la adicción a la comida, la adicción a la pornografía, a la prostitución, en cualquiera de sus formas. Son adicciones comportamentales, donde no hay una sustancia que interviene específicamente química en el cerebro, sino que hay un apego a un estilo de vida y a una modalidad impostergable. Entonces, estos dos perfiles de adicción, tanto la adicción a las sustancias como la adicción comportamental, de alguna manera están relacionados con lo que yo intenté transmitirles en el primer momento hoy, que es encontrar el para qué, encontrar el propósito. Porque es la antítesis y es el contraparadigma de la adicción, donde la adicción, el para qué, está limitado a la sustancia. Donde no hay para qué, donde no hay proyecto vital, porque una de las principales capacidades neurocognitivas y espirituales que se pierden con la adicción, justamente es el proyecto de vida, justamente es la humanización, justamente es el para qué, el propósito. Porque la adicción, de la manera que interviene, y ahora más adelante vamos a hablar un poco de neurociencias, porque es importante que ustedes sepan
que la adicción no es un proceso voluntario, que el proceso voluntario de la adicción es un proceso inicialmente voluntario, que es el momento donde alguien dice, sí, quiero probar. Por eso es tan importante, tan impostergable, la prevención. Prevención en las niñeces. Y lamentablemente, en nuestro país, hace más de 22 años, que no se generan desde la CEDRONAR y desde el Gobierno Nacional campañas de prevención. Y cuando digo campañas de prevención, no hablo de información solamente. Hablo de talleres de reflexión, porque la información sola en sí misma no se constituye como un hecho preventivo. La información sola, uno pulsa la tecla Enter y se encuentra con Wikipedia o cualquier página, cualquier link, y va a tener la información de drogas. Prevención es mucho más. Prevención es ayudar a pensar. Prevención es ayudar a reflexionar. Prevención es ayudar a las niñeces a construir opinión, a construir mundo, a construir no relato, sino a construir propias opiniones. Por eso es muchísimo y tan importante que se hagan campañas de prevención. Y me parece que a partir del año 2023, cuando seamos gobierno, quien sea nuestro presidente va a tener que ponerse sí o sí, al frente de una política nacional de prevención y asistencia de las adicciones. No funciona de otra manera. No funciona cuando las políticas públicas de adicciones quedan limitadas a una secretaría como la CEDRONAR o como la Subsecretaría de Adicciones de la provincia, que además de todo tienen hoy una ideología de reducción de daño, de falsa reducción de daño. En realidad no les importa el abstencionismo. Hoy estamos yo tengo 61 años, podría decirse que en uno de los tiempos más oscuros de la República. Uno de los tiempos más oscuros de la República. Estamos en tiempos de confusión organizada. Estamos en tiempos de posverdad. La posverdad es la peor de las mentiras porque posee algo de verdad. Entonces hoy la dialéctica de estos tiempos tan oscuros que nos tocan atravesar, pero que yo estoy muy confiado, yo sé que no solamente vamos a cambiar la matanza, sino que vamos a cambiar el país. Estos tiempos de posverdad, donde la mentira dice que se privilegia los derechos humanos a la libertad. Eso es parte de la verdad con la que todos coincidimos. Ahora, si hay algo que es la mentira justamente más siniestra, es que la libertad también, la falsa libertad, involucra a que las sustancias son inocuas, que las sustancias, la banalización del consumo, la anosognosia social, que es la pérdida de percepción de peligro. Una sociedad, cuando va perdiendo los conceptos de autocuidado, los conceptos de límites, los conceptos de preservación básicos, casi instintivos del cerebro reptiliano, de todos nosotros, de supervivencia. Es una sociedad que va camino a la automatización, a atomizarse, a desintegrarse. Creo que tenemos una gran oportunidad histórica, que es definitivamente pasar por el umbral para que esta realidad no vuelva nunca más, porque esto ya ni siquiera es un concepto político, si se entiende como política partidaria lo que estoy diciendo. Estoy hablando como especialista en adicciones, que empecé a trabajar en el año 84, así que imagínense, como dice Charlie, mientras miro las nuevas olas, yo ya soy parte del mar, así que miren si he visto
en más de 40 años de trabajo en adicciones, sí he visto políticas, discursos, sí he visto intentos reales, deshonestos. Ahora, estamos en un tiempo de mucha oscuridad, no inocente y no ingenua. Ojalá fuera producto de la ignorancia, la oscuridad con respecto a las adicciones que hay desde la política pública actual. No es ignorancia, es economía. Y tiene que ver con el poder también. Dicho esto, lo que quiero decir es, para dejarles este mensaje en principio que tiene que ver con algo más que el seminario o la charla o el encuentro que tenemos de adicciones y la construcción de nuevos paradigmas contraculturales, es que ustedes puedan llevarse esto, ¿no? Que puedan llevarse el desafío de tratar de encontrar en su propia historia, en su propia vida, el propósito de por qué están vivos, el para qué estamos vivos, cuál es el sentido de nuestra existencia. Las drogas, justamente, una de las situaciones que generan es la pérdida del proyecto de vida. Las drogas tienen 4 caminos, 3 caminos básicos: la cárcel, el cementerio, el hospital o un centro de rehabilitación. No hay caminos finales diferentes. Por lo tanto, encontrar el para qué es justamente tratar de romper la lógica de la automatización. Porque en estos tiempos tan oscuros, de los más oscuros que hemos vivido en la República, de los más oscuros, dentro de la democracia obviamente, estamos en un momento de automatización vital. Porque justamente cuando no se promueve el pensamiento en las infancias, esto ya lo pienso desde la parte neurocognitiva, cuando no se promueve la actualización y la utilización de los pensamientos críticos, del pensamiento crítico, del pensamiento reflexivo, del pensamiento que genere propuestas, puentes, caminos, estamos generando, estamos educando, ¿sí? Porque también se puede educar a la manada, ¿eh? También hay una manera de educar deseducando, de educar para la obediencia, de educar para la adhesión automática del discurso del líder, de educar sin la capacidad de reflexión. También se puede educar. ¿Cómo se educa? Inhibiendo las capacidades neurocognitivas elevadas, inhibiendo las capacidades de reflexión del lóbulo frontal. Nuestro cerebro, a modo de introducción, para que ustedes puedan imaginárselo, acá si me escuchan, estoy en el Instituto de Neurociencia dando clase, si me escucha alguno de los profesores, me incendia, pero lo voy a decir. El cerebro, porque es una aberración científica, lo voy a decir, pero sirve para explicar. El cerebro es como una mamushka, ¿no? Que tiene capas, ¿no? Como si fuera una muñequita rusa. El primer cerebro, que es la epigénesis del proceso de desarrollo neurocognitivo y cerebral, que se da en la concepción, es el cerebro reptiliano. Cerebro reptiliano que funciona y es participante activo en el proceso de las adicciones. Gracias, Susi. Yo voy contestando algunos mensajes, si no después me olvido. Yo sé que Igual es menester. No, te interrumpo igual, Claudio, porque yo no lo dije al inicio, pero te interrumpo 2 segundos. Al terminar, Claudio, su charla, vamos a habilitar para que puedan hacer preguntas a través del chat. Así que, por supuesto, vos sos libre de ir respondiendo o no, pero quiero decir, vamos a dejar un espacio para las respuestas. Está bien. Algunas cuestiones si veo que son pertinentes y sirven para profundizar lo que estoy diciendo, si te parece, puedo Sí, tomarlas. eso es tuyo, obviamente. Bueno. Entonces decía que el cerebro reptiliano
que es la primer capa, el primer proceso de desarrollo de la estructura del encéfalo. Encéfalo es cerebro, ¿sí? Cuando uno dice encéfalo, habla de cerebro, por eso el encefalograma. ¿Qué es el grama? Grama significa calcar en latín. Justamente lo que hace el electroencefalograma, calca las funciones bioeléctricas del cerebro. Cuando uno habla de encéfalo, habla de cerebro. Habla de la última parte de la médula, del bulbo y de todo el cerebro, que se compone en 2 hemisferios. Nuestro cerebro sigue creciendo hasta los 22 años, que tiene aproximadamente cerca de 120.000 millones de neuronas en el desarrollo. Una segunda etapa del cerebro, hablamos de la primera, que era el cerebro reptiliano. Una segunda etapa del cerebro, esta se desarrolla en los primeros 3 meses, se empieza a desarrollar de la concepción de la vida que hay por nacer, de la persona que está en esa panza, ya persona. Ese sistema límbico, que es la segunda capa, en esa área del cerebro, que sería el cerebro intermedio, se encuentran todas las funciones relacionadas con las emociones, relacionadas con el temor, con la memoria a largo plazo, que se ubica en 2 áreas que son las mismas, que es en el hipocampo. Se llama hipocampo porque tiene formita de hipocampo, que está una en cada hemisferio, 2 hipocampos tenemos. En ese lugarcito se inscriben todas las memorias a largo plazo. Cuando cualquiera de nosotros en este momento podemos pensar, no sé, yo estuve ahora haciendo una mini gira de conferencia, estuve en Brasil y aterricé en Córdoba, y lo primero que hice cuando aterricé en Córdoba, estuve en Porto Alegre dando clases, ahora en Córdoba, y en Córdoba me fui a mi pueblo. Entonces, mi pueblo, cuando yo me encuentro con mi pueblo, me encuentro con la memoria a largo plazo, con las fotos más importantes de mi vida, con las fotos más felices de mi vida. En ese momento, mis recuerdos a largo plazo me traen memorias evocables y memorias no evocables, que son las memorias automáticas. Todo eso, esa memoria a largo plazo, se encuentra en los hemisferios, en el hipocampo. El sistema límbico justamente tiene la capacidad de los recuerdos a largo plazo y de la memoria emocional. Y también en el sistema límbico se encuentra un área que es fundamental en el territorio de las adicciones, que es justamente el sistema de recompensa cerebral, que tiene 2 o 3 áreas que son claves en el territorio de las adicciones, que es el tegmento ventral, el núcleo accumbens y algo de la sustancia reticular. ¿Por qué digo que es vital? Porque en esa área del cerebro nosotros generamos ciertas endorfinas, ciertas neurohormonas relacionadas con el placer. Y ahora van a ver después qué tienen que ver las drogas en todo esto, y por qué digo que el proceso de la adicción es un proceso donde la voluntad va siendo cooptada, va siendo limada, va siendo limitada, va siendo de alguna manera cooptada por las sustancias. El sistema de recompensa cerebral, en esa área, si bien todo el cerebro, en todas las neuronas, hay capacidad de producción de ciertas neurohormonas. ¿Qué son las neurohormonas? Vamos a tratar de explicarlo sencillo. Las neurohormonas son sustancias que se transmiten de neurona a neurona, donde se pasa la información que activa determinadas funciones especialmente relacionadas con las emociones. Esas neurohormonas promueven esas sustancias. Esas sustancias modulan, por eso cuando ustedes escuchen sustancias psicoactivas, lo que quiere decir esa palabra es que activan, chipean
intervienen el cerebro, esas sustancias, generando cambios de humor, cambios de comportamiento emocional. Por eso se habla de sustancias psicoactivas, y no solamente de sustancias. En el sistema, digamos, lo que es el sistema de recompensa cerebral, se generan y se producen, básicamente, es una usina de producción de determinadas neurohormonas que tienen que ver linealmente con el consumo de drogas. Una es la dopamina, que es la neurohormona del placer. La otra es la norepinefrina, la noradrenalina, que tienen que ver con la activación emocional. Son neurohormonas que se activan fundamentalmente con el consumo de cocaína y son neurohormonas que se activan en las situaciones de estrés. ¿Sí? El estrés no es malo, estamos vivos gracias al estrés. Lo disfuncional y lo no saludable es cuando el estrés se convierte en distrés, es decir, cuando el estrés se convierte en algo no saludable. ¿Cuándo diferenciar una situación de estrés a una situación de distrés? Vamos a suponer que alguien está pasando una situación de temor. Uno va caminando, se encuentra frente a una situación crítica, de amenaza. Ahí empieza a funcionar el sistema reptiliano. El sistema reptiliano, habíamos hablado que es el primer cerebro que se desarrolla a partir de la concepción. Ese sistema reptiliano activa dos funciones básicas, el flight or fight, es decir, huir o pelear. El sistema reptiliano también tiene como base la reproducción de la especie, conseguir alimentos y 5 emociones básicas: alegría, tristeza, bronca, dolor y miedo. Las emociones, sí, Liliana, tal cual. No es saludable cuando el estrés es crónico, porque por eso, ahora te me adelantaste un poquito a lo que iba a explicar. Cuando el estrés, ante la situación de temor, yo llego a mi casa, salgo corriendo, o enfrento la situación, y estoy con palpitaciones, y estoy con una situación de crisis, y me siento ansioso, me siento angustiado, me cuesta dormir, puedo ponerme irritable. ¿Por qué? Porque hay ciertas neurohormonas que están en mi cerebro, sobre todo la noradrenalina y la norepinefrina, la adrenalina. Justamente, cuando el estrés se convierte en distrés, ¿cuándo se instala? Se instala cuando al día siguiente sigo sintiendo lo mismo. Se instala cuando a los 3 días sigo teniendo la misma sensación de peligro. En ese momento, el estrés deja de ser agudo por una situación eventual que funcionó bien porque quizá me salvó la vida, pero se instala cuando estoy comiendo ravioles los domingos, o cuando estoy comiendo asadito, o cuando estoy en cualquier situación. El distrés deja de ser estrés para convertirse en distrés crónico. Y en ese momento ya deja de ser una situación aguda, como decía bien Liliana, muy bien, para transformarse en una situación crónica. Y lo crónico en el estrés genera no solamente dificultades psicológicas, porque los niveles de ansiedad, de angustia y de irritabilidad son muy altos, sino que genera trastornos después físicos, porque nos terminamos enfermando de repetir conductas no saludables. Y terminamos haciendo síntomas, evidentemente. Entonces, el estrés también participa en los procesos de adicción. ¿Sí? Repito, y repasamos pedagógicamente. El primer cerebro es el cerebro reptiliano, el segundo cerebro es el sistema límbico, donde está el sistema de recompensa cerebral, ¿qué es el sistema de recompensa cerebral? Es el área del cerebro donde la percepción y la recepción de determinadas neurohormonas genera placer. Cuando vos abrazás, cuando vos tenés un acto de intimidad, sea sexual o no,
sea genital, sexual o no, cuando vos tenés un acto deportivo, cuando vos estás en un momento maravilloso, cuando estás en un momento flow, tu cerebro segrega dopamina. La cocaína lo que hace es segregar y estimular la liberación masiva de dopamina. El sistema de recompensa cerebral recibe la dopamina y genera un estímulo de placer. Ahora, ¿por qué? Porque uno puede decir, ¿por qué? Bueno, porque ahí, ¿se acuerdan que habíamos visto en el sistema límbico, que es el cerebro intermedio? Hay un recuerdo de lo que es el placer. Por eso es tan importante. Esto yo lo hablaba el otro día en un congreso de psicología deportiva de alto rendimiento. La importancia que los niños, las niñeces, reciban prevención a partir del deporte. Es tan importante el deporte. El lúdico, no del alto rendimiento deportivo a los 7 años, que no existe. Porque también, como puede hacer mucho bien, la presión familiar, las necesidades familiares, pueden poner sobre ese niño o esa niña una presión que no están capacitados para soportar. Las niñas y los niños deben jugar. El deporte debe ser un instrumento para jugar, para recrearse, para liberar endorfinas. ¿Por qué? Ahora voy a entender por qué. Porque un cerebro que no tiene antecedentes de disfrute desde hechos saludables, va a ser mucho más fácil cooptado por las sustancias. Y luego es muy difícil el regreso de ahí, porque no hay con qué comparar. El comparativo no se puede elegir sin comparación, no se puede elegir sin renuncia. Toda elección implica una renuncia. En las adicciones, nosotros vemos, desde hace casi 40 años, que es mucho más posible, no hablo de fácil porque ninguna rehabilitación es fácil, mucho más posible que una persona que tiene antecedentes en su hipocampo, en sus memorias a largo plazo, que tiene antecedentes de placer sin sustancias, que pueda apelar a esos antecedentes para poder creer que es posible vivir sin drogas, que alguien que no lo tiene. Por eso, vuelvo a insistir de la importancia de la prevención, pero la importancia de la prevención en las niñeces. Ayudar a formar espíritus y pensamientos críticos. Hay un tercer cerebro, en esta muñequita que vamos armando, que es el neocórtex, que es la última etapa del desarrollo embrionario y de gestación, que es el cerebro cuyas funciones, es el área del cerebro, tanto la materia blanca, la sustancia blanca, que tiene ese color, porque la mielina que recubre las neuronas, los axones de las neuronas es de color blanco, y la sustancia gris, que tiene ese color porque los cuerpos neuronales tienen un color gris. En el sistema del neocórtex, nosotros nos encontramos con las funciones más elevadas del cerebro. ¿Sí? Las funciones más elevadas del cerebro tienen las capacidades de hacer metáfora, tienen la capacidad de plantear proyectos, de reflexión, de creer, pero sobre todo tiene la capacidad, que es fundamental en el tema de adicciones, la capacidad de frenos inhibitorios. ¿Qué es el freno inhibitorio? Es la posibilidad de decir no. Cuando alguien consume sustancias, el lóbulo prefrontal y el lóbulo frontal, por hipoxia, porque justamente las sustancias, tanto la cocaína como el paco, como la pasta base, fumada o aspirada,
tiene un gran porcentaje de tolueno, eso es de petróleo, o de naftas, que es petróleo, y al no ser solubles a las grasas, adhieren a las paredes del cuerpo neuronal. Las neuronas respiran por la membrana neuronal a través del oxígeno en la sangre. Cuando la droga se ubica en las neuronas, en el cuerpo neuronal, no dejan pasar oxígeno. Por lo tanto, se genera hipoxia neuronal. Por lo tanto, aparece el proceso que nosotros desde las neurociencias llamamos la frontalización. El cerebro empieza a perder funciones elevadas. Por eso estamos encontrando, hoy por hoy, niños, niñas, preadolescentes, con serios problemas con la marihuana, con episodios psicóticos por marihuana. Por muchos motivos. Primero porque nuestro cerebro, que no lo vamos a hablar hoy, tiene un sistema que se llama endocanábico, que tiene la capacidad de producir determinados metabolitos. Uno de ellos, el más conocido, es la anandamida, que tiene la función, entre todas las funciones que tiene este sistema endocanábico, es de generar una anestesia frente al dolor. Por eso la marihuana entra básicamente en este sistema endocanábico y de alguna manera lo que hace es replicar los metabolitos que produce el cerebro. Por eso la marihuana rápidamente genera adicción. ¿Por qué? Entre todas las cosas, nosotros en los años 80, 90, ustedes no sé si saben, pero hay 3 tipos de marihuana en general de planta. Una es la sativa, la cannabis sativa, la índica y la rubialis. En los 80, en los 90, nosotros no teníamos marihuana transgénica, como la que se cultiva en algunas zonas del país, en Jujuy, en Uruguay, que lo que hace lo transgénico en la marihuana es aumentar los niveles de THC. ¿Qué es el THC? Es uno de los 4.000 metabolitos que tiene la marihuana. Sepan ustedes que a medida que se combustiona, todo lo que se combustiona aumenta exponencialmente en poder y en capacidad destructiva, tanto en el tabaco como en la marihuana, como en todo lo que se quema. ¿Por qué? Porque se dividen y se desprenden por un proceso físico-químico esos metabolitos reproduciéndose. Entonces, justamente, nosotros teníamos un porcentaje de THC, que es lo que genera adicción en la marihuana, de un 8 o 9% hasta los años 2000. Luego de los 2000, hoy tenemos marihuana con un nivel de 18% de THC. Obviamente 2 veces más poderosa y 2 veces más adictiva. El CBD, que es otro metabolito, lo que genera es una anestesia parcial sobre ciertas dificultades, sobre todo en ciertas epilepsias refractarias, ¿sí? Que calman los episodios de convulsiones tónicas y clónicas. Evidentemente, en la gestación también hay una transmisión en el consumo, ¿sí? Yo he estado en distintas universidades en Estados Unidos y centros de rehabilitación que tienen salas de neonatal donde fue una de las situaciones más difíciles que me tocó vivir y he visto muerte en estos 40 años. También he visto vida. De niños y niñas afectados con síndrome de abstinencia por el consumo de las mamás, porque las drogas pasan a través de la sangre por la placenta. Y esos niños y niñas tienen síndrome de abstinencia, ¿sí? Que es terrorífico. Es terrorífico. Sentir lo que se llama el síndrome del gato. Los chicos gritan como si fueran felinos, ¿sí? No es un llanto, es un maullido producto de la abstinencia de sustancia. También tienen síndromes relacionados, se llama The Snake Eyes, que es el síndrome de la falta de reflejo pupilar. Los niños no pueden dormir, los bebés no pueden dormir.
porque no se le cierran los ojos. Es decir, y ustedes acá en La Plata, nosotros en La Plata tenemos el Hospital Ludovica, que sería muy bueno que puedan tener desde el instituto una charla con la doctora Adriana Aguirre, que ella es jefa de toxicología infantil en La Plata. Y el Hospital Ludovica es el único servicio en la provincia de Buenos Aires que tiene un servicio justamente de toxicología infantil. Esto que yo vi en otros países sucede acá. Lo que pasa es que se lo oculta, obviamente. Entonces esto es un poco la introducción a cómo funciona el cerebro con relación a las sustancias. El cerebro de un adicto es un cerebro educado para el placer de la sustancia. El cerebro de un adicto es un cerebro raptado por la sustancia. El cerebro del adicto es un cerebro rehén de la sustancia. Obviamente, hay un momento donde se decide, donde actúa la voluntad, pero a medida que se va consumiendo, en función de toda la cuestión de la educación neurocognitiva de la sustancia, entonces estamos ante un cerebro que va perdiendo la capacidad de voluntad. No existe la voluntad en la adicción. Se va perdiendo. ¿Qué es la voluntad? Para volver nuevamente al tema de la voluntad es una función del cerebro, del lóbulo frontal, del lóbulo prefrontal, del neocórtex, donde se piensa, donde se reflexiona, donde se coteja y donde se elige. Eso es voluntad. Hablamos que las drogas empiezan a afectar el sistema neurocortical y algo que se pierde con el consumo de drogas es lo que llamamos la neuroplasticidad. ¿Qué es la neuroplasticidad? Es la capacidad que tenés vos y que tengo yo, que para muchos autores de la neurociencia es la verdadera inteligencia, más allá del coeficiente intelectual. Es la capacidad de adaptarse a situaciones nuevas. Muchos autores de la última década sostienen fuertemente que la verdadera inteligencia es la capacidad del cerebro de adaptarse correctamente, apropiadamente, a situaciones diferentes y nuevas. Esa neuroplasticidad, que es la capacidad de conectarnos con situaciones nuevas, de podernos situar frente a situaciones imprevistas, esa capacidad de neuroplasticidad se va perdiendo con el consumo de sustancias. Se va, lo que llamamos, fosilizando el sistema neurocognitivo. Se va endureciendo, se va rigidizando. Por lo tanto, hoy, en estas épocas, nos encontramos con que los tratamientos de rehabilitación, el tratamiento de comunidad terapéutica de internación es uno más de todos los diferentes dispositivos psicoterapéuticos, médicos psicoterapéuticos, o para las comunidades confesionales, espiritual psicoterapéuticos. Uno más. Están los grupos ambulatorios, están los hospitales de mediodía, el hospital de día y la internación. ¿Cómo se llega a cada uno de estos dispositivos? Imprescindible, imperiosa, un buen diagnóstico. Porque cuando el diagnóstico inicial falla y se deriva mal a una persona, a un tratamiento, 100% que ese tratamiento va a fracasar. Por eso es tan importante el diagnóstico inicial, diagnóstico diferencial, así se llama. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Me parece que, en principio, esto que estamos haciendo ahora, llevar reflexión, llevar conocimiento a los distintos lugares donde nos toque intervenir, llevar, vuelvo a decir, más que información,
llevar conocimiento y ayudar a pensar. Después cada persona obviamente toma la decisión que quiere tomar o que puede tomar, ¿sí? Porque no somos solamente construcción neurobiológica, somos historia. Así como un autor que a mí me gusta mucho, estos pibes que en el año 1800 pensaba cosas del 2200, Vygotsky, que es el padre de la psicología neurocognitiva, hablaba de los procesos de aprendizaje por andamiaje. ¿Qué son los procesos de aprendizaje? Y él, sin darse cuenta, estaba hablando de neurociencias. ¿Qué son procesos de andamiaje? Es la incorporación de conocimientos por andamios. No se puede construir un conocimiento si no hay andamiajes previos. El ejemplo más sencillo que a veces me gusta transmitir es: no podemos saber la tabla del 8 si no sabemos la del 2. Y si no sabemos la del 1. Ese conocimiento de la tabla del 1, de la tabla del 2, de la tabla del 3, va a hacer que nuestra mente, nuestro cerebro algún día, pueda resolver ecuaciones trigonométricas, ecuaciones de la ciencia fáctica o análisis matemático de ingeniería nuclear. De la misma manera, el andamiaje, de la misma manera aplicando a Vygotsky, que es el padre de la psicología neurocognitiva, podemos decir que las adicciones también tienen un proceso de andamiaje. Nadie se cae arriba de una línea de cocaína en la esquina. Todo adicto tiene una historia que contar. Nadie llega a la adicción por casualidad. Hay un proceso, hay dolor siempre. Siempre hay dolor en la historia. No hay adictos felices. Siempre hay dolor en la historia de las adicciones. Por lo tanto, me parece importante poder incorporar estos conocimientos, porque con los conocimientos uno puede dar debate, con los conocimientos uno puede sostener posturas, con los conocimientos uno puede pararse en un lugar de certeza, entendiendo que la adicción es una enfermedad. El adicto no es un delincuente, el adicto es un enfermo que delinque. El adicto no es un psicópata. ¿Hay psicópatas que consumen drogas? Sí. ¿Y el adicto tiene conductas psicopáticas? Sí, obvio. Si no las tendría, no podría sobrevivir en la calle. La adicción es una enfermedad que se está llevando puesta a muchas generaciones de pibes que hoy no pueden pensar. No pueden pensar. El Paco tarda 4 segundos en llegar al cerebro y ya les expliqué lo que pasaba con el tolueno. Entonces, la pregunta es, ¿hay rehabilitación? ¿Hay esperanza? Claro que sí. Claro que sí. Claro que se puede salir. No es fácil, es muy difícil, pero estamos en un contexto donde las políticas públicas lamentablemente no ayudan. Cuando tenemos intendentes que hacen falsa campaña de reducción de daño, miren, déjenme explicarles un segundo, 2 minutos, lo que es la reducción de daño. Habrán escuchado ustedes. La reducción de daño comienza en los años 80 en Europa, cuando los países del centro de Europa pierden la batalla contra la heroína. ¿Sí? En los 80 había un descontrol, un desmadre con el consumo de heroína inyectada en Europa, y la heroína estaba asociada no solamente con la enfermedad, sino con la delincuencia y con la transmisión de enfermedades infectocontagiosas. Básicamente HIV era una de las situaciones más complejas que tenían en cuanto a eso. Entonces, ¿qué decían los gobiernos del centro de Europa? Generar campañas de reducción de daño. ¿Cómo lo entendieron en su momento? Generando guetos. Estaciones de trenes, donde las personas se les daba la jeringuilla, se les daba la droga, y afuera les esperaban, del otro lado se esperaban las morgueras para llevarse los cadáveres. De alguna manera es la manera que encontró Europa en los 80 de reducir la epidemia de VIH y de contagio de otras enfermedades aleatorias por el consumo de heroína,
sobre todo heroína endovenosa. Ahora, esto fue avanzando, y los países, por ejemplo España, que tiene una política de reducción de daño, y otros países, sobre todo con el fentanilo. Fentanilo es una droga que ha causado en Estados Unidos, por ejemplo, una de las mayores pandemias en la historia de Estados Unidos, con más de 10.000 muertes anuales. El fentanilo, que lo creó una familia llamada Sackler, que es una familia filántropa que tenía su cartel en el Louvre y demás. Esta familia generó la oxicodona o el Oxycontin, que tiene 300 veces más poder que el opio. Estados Unidos en el año 2018 llegó a despachar más de 700 millones de recetas de Oxycontin. Entonces, ha generado, y justamente el opio es una de las drogas que mayor adicción genera. Entonces, ¿qué han generado con la reducción de daño? Bueno, la reducción de daño quedó, hoy por hoy, destinada a aquellas personas que han, vamos a poner entre paréntesis o entre comillas esto, que han elegido no hacer ningún tratamiento de rehabilitación y morirse drogándose. Entonces, ¿qué hacen algunos estados? Generan espacios donde las personas puedan ser cuidadas en ese proceso de consumo y de alguna manera que tengan la mejor calidad de vida posible. Esa es la reducción de daño en grandes rasgos, pero es una política de Estado. ¿Por qué marco esto? No es la bizarreada que todos nosotros vimos espantoso realmente, de algunos municipios en el conurbano, que repartían alegremente folletos sobre el consumo de drogas. No es lo que hace la provincia de Buenos Aires, la Secretaría de la Provincia de Buenos Aires, con su referente, Julieta Calmels, procanábica, ¿sí? La directora de adicciones de la Provincia de Buenos Aires. Que reparten folletos en el verano, y esos folletos dicen, con una leyenda recreo, ¿sí? A ver, si empezamos como a modular la metáfora, ¿no? Recreo, esos folletos dicen, fíjate, consumí de a poco, preguntale a tu dealer con qué la cortó. O sea, no admite ni siquiera la discusión, es tan bizarro. Fíjate qué siente tu cuerpo para ir consumiendo de a poco. Eso no es reducción de daño. Eso es inducción al consumo. Es estímulo al consumo. Porque la reducción de daño está focalizada en los grupos de personas que ya son adictas. Vos no podés de ninguna manera. Hemos asistido en estos últimos años, chicas y chicos. Lo que pasa, como dice León Gieco, este es un país que se lo come todo, ¿no? En cuando canta la memoria, ese tema tan bellísimo. Hemos asistido a secuencias de terror, donde se han repartido folletos, municipios han repartido folletos, al lado de carameleras donde los niños se iban a buscar caramelos, donde los niños leían, preguntale a tu dealer, fíjate con qué la corta, consumí de a poco. Este es exactamente, María Luisa, Alev Vygotsky. Entonces, esta bizarreada que es espantosamente cruel, porque en realidad, miren, este gobierno se ha encargado de demoler todos los factores de protección de salud, a tal punto que han llegado a repartir folletos, cuadernillos en la primaria, cuyo título era Consumo Cuidado. ¿Escucharon bien? A tu nieto, a tu hijo de 8 o 9 años, en la primaria los docentes tenían la obligación de educar con el consumo cuidado. Y en realidad, cuando yo hablo de construir nuevos paradigmas contraculturales, que es lo que debemos hacer a partir del 23
claramente no hay lugar para grises. Y no hablo de la guerra contra las drogas, talibanes contra... Estoy hablando de vida, estoy hablando de proyectos de vida. Cuando en realidad el discurso, ¿saben cuál tiene que ser el discurso? No es consumo o cuidado, es cuidado con el consumo. Porque el consumo te mata. Exactamente, Morón, Adriana. De esto hablo, Adriana, justamente de esto. Cuando en realidad la dialéctica, el paradigma, es cuidado con el consumo. Porque acá no se trata de subjetividad, no se trata de yo pienso, yo no pienso, yo creo, yo me autopercibo. No, no importa eso. Al cerebro no le importa qué pensás con respecto a las drogas. Por eso yo estoy tan fundamentado en que aún una nueva ley de adicciones, una ley de adicciones a nivel nacional, tiene que tener un fuerte sustento de evidencia científica. De evidencia científica. Todos estamos de acuerdo con los derechos humanos. Ahora, una ley de adicciones tiene que comprender campañas de prevención, presupuesto para la adecuación de hospitales. En la provincia de Buenos Aires, chicas y chicos, no existe una sola unidad de desintoxicación. ¿Qué es una unidad de desintoxicación? La última, tengo el honor de haberla inaugurado conjuntamente con Claudio Mate, en el Hospital Evita, que obviamente la borraron, que teníamos 9 camas, 10 camas, donde la gente, los chicos que llegaban, y las chicas, sí, está la de Marcela Campagnoli, está la de la diputada Mariana Stillman, ¿sí? La de María Eugenia Vidal, hay 4 o 5 proyectos que están cajoneados. La diputada Fein no nos recibe. No nos recibe. No es un tema de agenda, a ver si entendemos. No les interesa, no les importa, no es un tema de agenda. Por eso digo que nuestro próximo presidente tiene que ponerse al frente de la construcción de un nuevo paradigma contracultural. Miren, acá en Córdoba, hace 2 meses vine a un congreso internacional. Quiero contarle algunas cosas que pasan en el interior del país. Habló el gobernador Schiaretti en la inauguración de un congreso, yo di charlas para 5.000 personas. Congreso con 5.000 personas. Yo la primera vez que escucho a un gobernador, más allá de lo político, corran todo. El pibe dio una clase magistral de prevención primaria y secundaria. Antes de que hablara del secretario Darío Gijena Parker, que es el secretario de Adicciones de la provincia de Buenos Aires. Un gobernador hablando de factores de prevención, hablando de adicciones, hablando de dispositivos terapéuticos, hablando de la necesidad de hacer prevención en los niños y las niñas. Ese es el perfil de presidente que queremos. Un presidente que se ponga al frente de la vida. Al frente de la vida. Por eso, toda construcción de contracultura tiene que tener evidencia científica. De lo contrario, pasa lo que pasa en Morón. Distribuimos folletos y se cortó porque saltamos todos. Yo creo que estuve hasta en C5N. Mire, me banqué C5N, imagínense que me puedo bancar cualquier cosa, ¿no? Porque fue terrible ver la imagen de un niño en una caramelera con folletos diciendo cómo drogarte. Esa es la contracultura de la que hablo. Una contracultura que tenga evidencia científica, que tenga acompañamiento a los adictos. Hoy no hay lugares donde internarse. Hoy la ley de salud mental ha fallado en todos sus aspectos. Después, en otro momento podemos hablar de la ley de salud mental. Hoy no es el día, pero ha fallado desde que habla de un 10% de derivación para la adecuación de los hospitales. Se ha destinado en el mejor de los casos un 1,47. ¿En qué cabeza se les ocurre a estos gobiernos de científicos? De suponer que los médicos que están colapsados en las guardias, que tienen personas con corchazo, con tiro, con puga, pibes llorando en el piso,
que no tiene lugar donde internar, va a ir un adicto a pedir ayuda. Los médicos ponen todo y más, ponen el amor, ponen el cuerpo, ponen la vida. Los enfermeros no dan abasto. Y sin embargo, alegremente, trasnochadamente, en el 2010, estos pibes liberan una ley donde mezclan todo. Miren, esta ley nació en el Consenso de Panamá en el 2010, donde se juntaban todos los países, a debatir sobre la desmanicomialización para el 2020. Era una ley de salud mental para manicomios, para psiquiátricos, que lo podemos discutir. Llegaron y metieron el tema de drogas por la ventana, sin consultarnos a los que hace más de 35 o 40 años que venimos trabajando en trinchera. No somos académicos, más allá de serlo. Venimos poniendo el cuerpo, que se nos han muerto pibes y pibas en las manos. A ver, no fuimos consultados. Entonces, hoy, en estos tiempos oscuros, de orcos, o el Señor de los Anillos, tenemos una ley que prohíbe la habilitación de nuevas instituciones monovalentes, tanto psiquiátricas como de adictos. Tenemos una ley que dice que los hospitales públicos deben atender adicciones. Y tenemos una curva de crecimiento en estos últimos 23 años de casi un 400% de aumento de consumo en todas las sustancias. ¿Se entiende por qué es una ley que abandona? Entonces, obviamente que aparecen granjas, comunidades, muchísimas, me consta, con excelente intención. Quiero decirles algo porque es un tema que está flotando y hay que decirlo. Que el tema del Teto Medina, de la razón para vivir, que desconozco, pero que está bien que la justicia actúe como tenga que actuar, no nos distraiga del verdadero eje del conflicto. Porque miren, casualmente, este tema se tira cuando habíamos organizado la Madre Marcha con Marina Champetier, la mamá del Chano, Laura Maurig, que perdió a su hijo por no ser atendido, y miles de madres de todo el país, donde muchísimos actores, gente del arte, de la educación, personajes famosos, iban a apoyar y apoyaron la marcha. Ese mismo día se hacen los allanamientos. Está claro, ¿no? O hace falta que lo explique. Está claro. Bueno, entonces, que esto, chicas y chicos, no nos distraiga del verdadero eje del debate y del conflicto. Necesitamos una ley específica de adicciones. Esto también es contracultura, ¿eh? Pero no para internar, porque nos han llevado a un punto de ubicarnos. El otro día yo lo decía en el Senado de la Nación con Marcela Campagnoli. Hubo una jornada de debate. O sea, nos han ubicado del relato en que somos internistas compulsivos, ¿no? Como si mi vida se alegraría internando pibes, internando gente, como que tuviera una especie de trastorno de internación compulsiva. La internación es uno de los pasos, una de las estrategias. Pero no es el problema ese. El problema es que han mezclado la psicosis y las esquizofrenias con las adicciones. Las adicciones tienen una etiología específica, un desarrollo específico, un abordaje psicoterapéutico específico y consecuencias específicas. No son psicosis, no son esquizofrenias. Ahora, que las adicciones llevan a la psicosis, obvio, pero estamos hablando de psiquiátricos y manicomios, ubicados en el mismo nivel que las comunidades de rehabilitación. Esto es un contraparadigma cultural, con el cual vamos a tener, yo estoy comprometido a los 61 años, nunca participé en política, pero estoy comprometido a que el resto de lo que me quede en la vida, voy a hacer todo lo posible para transformar esta realidad. Porque creo con quien estoy caminando, creo en la gente con la que estoy caminando, creo en los valores y creo que es posible una transformación. Así que bueno, muchas gracias.
No, muchísimas gracias a vos, Claudio. Y si tenés un ratito más, te pasamos alguna de las preguntas, si tenés, Tengo ¿eh? 5 minutos porque me están reclamando del aula. Ah, bueno, Pero sí, bueno, tengo, sí, sí, sí. No, no, dale, vamos, dale, dale. Dale, dale. una o dos. Dale, dale. Alejandro estuvo ahí atento a las preguntas que se hacían en el chat. Te voy a pedir, Ale, que elijas alguna. Ahí, Desapareció. Ah, la verdad es que la mayoría la sí, fue contestando, contestar. ¿no? Yo tenía una, porque estoy mirando y la mayoría fueron contestadas, casi todas, digamos. El tema de qué pasa si el Estado no hace esto, eh, ¿cómo lo hace la sociedad? Porque, a ver, supongamos que, bueno, cambia el gobierno, que es lo más probable, qué sé yo, puede venir un gobierno que por, no sé cómo explicar, por quedar bien, por no tener problemas, por una política mal entendida, qué sé yo, hay tantas cosas que no Mm. cambien muy de fondo las cosas. O puede ser que haya provincias que las cambien, provincias que no, municipios que sí, municipios que no. Esto normalmente es así en política, cada uno hace lo que se le canta la gana. Entonces, ¿cómo puede iniciarse un proceso de prevención desde ONG, desde los grupos de estos lugares de rehabilitación, que vaya un poquito más allá de lo que haga o no haga los estados, que cada vez la verdad es que tienen menos poder, digamos, tienen poder, sí, hasta un punto, digamos, ¿no? Si la sociedad tomara conciencia, se le acaba, no, no pueden hacer lo que quieren. Bueno, creo que hay algo que funciona mucho en la Juanita y que funciona mucho en muchos ámbitos, desde el amor, desde la conversión, el amor entendido desde el amor responsable, ¿eh? Esto es ayudar a pensar, ayudar a caminar, ayudar a recuperar la dignidad y a los sueños que son las sociedades intermedias. Trabajar mucho en territorio, reconvertir los espacios, y esto se lo digo a todos los que están presentes. A veces me preguntan, bueno, pero yo no soy especialista en adicciones. Yo no soy, no. Y la verdad que lo que les termino respondiendo es, menos mal que no sos especialista en adicciones, porque lo que vos tenés es una canchita de fútbol, un espacio recreativo, un encuentro, es un espacio de prevención también. ¿Por qué? Porque esas 2 horas, esos pibes no van a estar en la esquina. Bueno, no es un tratamiento clínico, no es, gracias Roberto, no es un espacio técnico específico, pero es un espacio de amor, es un espacio de contención. Y gracias Liliana, no es un espacio específicamente de rehabilitación, no, pero es un espacio que está ayudando a esa persona desde el amor a tener un grupo diferente, a poder creer quizás, a escuchar. Era como las unidades de desintoxicación que yo les hablaba, que al final no les terminé de contar. Las unidades de desintoxicación, ¿por qué son tan importantes? Porque reciben a los pibes y a las pibas que están tóxicos, a punto de morirse, los compensan y hemodinámicamente. Y después hay un grupo de operadores y operadoras socioterapéuticas que trabajan con esas pibas y pibes en el tiempo que dura su internación, para ayudarlos quizás a tener la única chance de hacer un tratamiento. Miren, qué fantástico sería que tengamos un gobierno que pueda pensar a nivel federal de que en cada hospital público, no digo en todos, porque es imposible, pero por lo menos uno de cada región haya una unidad de desintoxicación con 10, 20 camas, para salvar las vidas de los pibes, pero también para darle una chance en esos 5 o 10 días que se quedan más internados, a ser trabajados, a trabajar, a hablar, acompañarlos, ayudarlos a recuperar la esperanza. Porque se toman el palo, se van y se vuelven a drogar. Entonces, gracias Paula, entonces lo que nosotros necesitamos es una configuración, una política pública federal en adicciones. Federal. Gracias. De nada. Gracias, Claudio. No sé si tenés
tiempo para una preguntita. Hay varios con la mano levantada. Bueno, A ver, la primera fue Teresa, Román. 5 minutos. 5 minutitos. No, le estoy hablando Ah, porque bueno, me está bueno, pateando la igual. puerta. Bueno. No, dale, venga, ya está. Bueno, Tere, hacé tu pregunta y cortamos. Sí. Si el mundo, corregime si estoy equivocada, si el mundo tuviera un poquitito más de amor hacia uno y hacia la parte más esencial de la vida, que es la niñez, no tendríamos estos inconvenientes. Creo que está enfermo de desamor y necesitamos, me parece, en este mundo, gente como vos, comprometido absolutamente consigo y con la sociedad, me parece. Tere, sí, Claudia, tal cual, cuidar a la niñez, lo que está diciendo Tere. Yo creo que gente como nosotros, no como yo, gente como nosotros que estamos acá, y obviamente el proceso de prevención es un proceso de amorosidad, de cuidado. Por eso yo hablaba, a ver, pues quizás contesto algunas preguntas con esto, algunas inquietudes que veo que están apareciendo. Trabajar en la niñez, en prevención de adicciones, que esto es lo que no entienden estos marmotas, estos orcos, no es hablar de drogas, es ayudar a los niñeces a pensar ya en proyectos de vida. Exacto. Prevenir no es hablar de drogas, es ayudar a construir camino, es ayudar a estimular la construcción de proyectos, es ayudar a soñar, que la droga es justamente una de las primeras cosas que lleva adelante y se lleva puesto, son los sueños, es la capacidad. Changuito Cárdenas, un abrazo, un beso, hermano. Es la capacidad de los sueños, volver a estimular la capacidad de creer que se puede soñar. Así que bueno, gracias, Tere. Un beso. Bueno, El Gracias, último Claudio. temita. muchas El último gracias. temita. Susana, ¿podría dejar mi Instagram para los que quieran? Nos conectamos por Instagram. ¿Te parece? Sí, por Sí, supuesto. Dale. Perfecto. Es @GrecoClaudio, Greco con doble C. @GrecoClaudio. Después pasamos, cuando comparta el video, este video va a ser subido al canal de YouTube. Cuando lo suba y lo mande por mail, mandamos todas tus redes, así todos pueden seguir Con comunicando. mucho gusto, porque esto es hacer comunidad dentro de la comunidad. Y yo estar en Alejandro, contacto. Gracias, Alejandro. A ver, Greco, Pero es con Claudio con 12. doble C. Doble Con 12, C. dale. No me hagas repetir el trauma de la infancia. Es decir, Greco con 12. No sé, Luis, que vos... Dale, Solo vamos por más preguntas, dale, vamos por más preguntas. está. Ahí está. Yo te iba solo a agradecer, Claudio, realmente la bondad con la que colaborás con el espacio. Es muy importante para todos nosotros, más por el esfuerzo que sabés que hace este espacio para la difusión, ¿no? Entiendo lo que se habla de las leyes, lo que tenemos también que tener es la posibilidad de que los jueces se involucren y evitar la conexión que hay actualmente del narcotráfico con algunos jueces y fiscales que nos hacen la vida imposible y te hacen la vida imposible precisamente en el inmenso trabajo que estás haciendo. Bueno, también debo decir que hay una movida, Greco Claudio, a mí me pusieron con K, la verdad que es fantástico, ¿eh? Todas las interpretaciones que tiene mi nombre, bueno, esto lo voy a llevar a terapia. Bueno, hay muchos en Instagram. El más feo soy yo. De todo lo que vean, el más feo, ese soy yo. Dice neurociencias, adicciones. Ahí van a sacarme. Bueno, lo que digo es que también hay una movida de jueces. Bueno, chicos, busquen ahí Greco Claudio, más o menos una cara que se asemeje a mí. Está abierto en Instagram, así que me entren y ya está. Hay una movida que se llama justicia terapéutica, ¿sí? Que la trajimos de Estados Unidos, la trajimos porque fui parte de esa movida que es
que damos capacitación a los jueces para que, bajo determinadas condiciones, acá está funcionando un juzgado de justicia terapéutica en Salta y en el juzgado número 5 en Cava, que es cómo funcionan los tribunales de drogas, así se llaman. Cuando la causa no es una causa grave, no es una causa de narcotráfico, no es una causa federal, cuando es primario, el juez, que ya entiende de adicciones porque se lo forma en adicciones a los jueces y a los fiscales, lo deriva, le impone la imposición de la pena, vamos a ponerlo de alguna manera así, es que haga un tratamiento. Pero sí, estoy de acuerdo con vos. Hay varios lugares en el país, bueno, Rosario es Juárez, ¿no? Eso está claro. Pero hay otros lugares en el país, por ejemplo, Río Cuarto. Río Cuarto es la nueva Rosario, ya se los voy diciendo. Porque, bueno, porque hay muchos motivos que ahora no tiene la pena, no vale la pena decir. Pero hay muchos lugares donde el narcotráfico se está instalando. Pero bueno, esa es una curva que nosotros no vamos a poder afectar, nunca. Lo que sí podemos afectar son las almas de los que sufren. Podemos abrazar a las mamás. La soledad es uno de los principales indicadores de las drogas, de las adicciones. Abrazar a las madres, abrazar a los que sufren, a los que están solos. Por eso la madre marcha no le convenía a nadie. Por eso los orcos tiran lo que tiran, los allanamientos, el día de la madre marcha. Digo, y vuelvo a repetir, más allá de lo que Petra Medina o la razón de vivir o que sea haya hecho, que no voy a entrar en ese debate porque lo conozco, pero digo, Tere, hay alguien que está con una procesadora ya o con está, algo. sí, ya está, ya está. Digo, lo que tenemos que buscar nosotros es hacer comunidad dentro de la comunidad. Solo el amor nos va a rescatar, solo el amor nos va a salvar. Y cuando hablo de amor, no hablo de coaching, de country, ni de revista para ti, ni de el personaje de Fabio Alberti, boluda total. No hablo de eso. Hablo del amor puesto en acción. Espacios preventivos, espacios saludables. Cada una de las 70 personas que está acá puede hacer algo por la prevención. ¿Cómo? Involucrándose. Sí, por eso María Luisa hablaba del propósito. Si no hay propósito, somos zombies. Si no hay propósito, somos vidas que no valen la pena ser vividas. Si no hay propósito, nacemos, crecemos, nos desarrollamos, tenemos hijos, trabajamos y nos morimos y nada pasó. Que nuestra vida valga la pena. Honremos la vida y la manera que yo por lo menos entiendo es encontrar el propósito. Yo consumí 10 años cocaína. Viví en la calle, viví en villas. De los 12, de los 11 diría, a los 19, 20 años consumí cocaína, fui adicto. Entonces, no es que sé de lo que hablo porque fui adicto, porque eso no hace un diferencial. Pero digo, ¿hay posibilidad de milagro? Claro que la hay. Cuando entendemos el propósito, el para qué. Entonces, me gustaría dejarles este mensaje. Que cada uno de ustedes pueda sentarse a tomar un café con ustedes y pensar, ¿para qué estoy vivo? ¿Cuál es mi propósito? Y todo va a cambiar. ¿Qué lo encuentro de un día a otro? No, es un proceso, es un camino. Por eso, en ninguno de mis 3 consultorios tengo más de 60 pacientes, que no los llamo pacientes, ya hace más de muchos años que los llamo caminantes, porque somos caminantes. Encontrar el propósito hace que nuestra vida, este tiempito corto en este plano terrenal, tenga sentido. Y esa es la herencia más hermosa que le podemos dejar a nuestros hijos, una vida con propósito. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. Gracias. Y Un abrazo desde Entre Ríos. Un abrazo. compatriota. muchísimas Muchas gracias. gracias. Seguimos Gracias. en contacto y Gracias.
Y pronto el video con la charla de Claudio va a estar Gracias, ya en Claudio. nuestro canal. Gracias. Saludos Voy a desde seguir. Corrientes Capital para todos. Saludo a Toti. Excelente todo. Muchas gracias. Chamigo. Amigo, ya voy a estar pescando por la esquina. Espérame Bueno. en la esquina. Bueno. Bueno, un beso a todos y nos vemos Abrazo el grande. próximo sábado. Gracias, Les Claudio. recuerdo que el próximo sábado la charla es con Santiago Kovadlov. Así que Gracias. los esperamos a todos. Que tengan un excelente fin de semana y gracias por estar.